Génesis capítulo 49. El día de hoy la clase va a ser del verso 1 al verso 12. Génesis capítulo 49, versos 1 al 12. Voy a orar para dar inicio a la clase. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno, fiel, justo. Señor, tú eres el Dios verdadero, el Dios que todo lo puede, el Dios que todo lo sabe. Tú que conoces el futuro, Señor. Nada se escapa de tus manos, Señor. Nada, Señor, puede estar fuera de tu control. Somos tu pueblo, ayúdanos a entender cada día más. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día más. Ayúdanos en nuestra debilidad a humillarnos cada día más ante tu trono, oh Cristo Jesús. Obra en cada corazón, Espíritu de Dios, y que Cristo sea, Señor, iluminado en nuestras vidas. Que Cristo sea iluminado en nuestros ojos y que sea lo más glorioso, Señor, que nosotros podamos tener. Ayúdanos, Señor, en tu nombre oro. Amén y amén. Dice la palabra de Dios así, Génesis capítulo 49. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de inequidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desterraron toros. Maldito su furor, que fue fierro, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó el vino en sus vestidos, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Amén. Hemos llegado al capítulo 49 de este pasaje de Génesis. Hasta este momento hemos visto la historia de Jacob. Hemos visto cómo Dios desde el principio, cuando Adán peca, el primer hombre, Dios actúa en gracia. Dios actúa en misericordia y se le da una promesa. Esta promesa la vemos extendida en Noé, la vemos extendida también en Abraham, la vemos extendida en Isaac y la vemos también extendida en Jacob. En Jacob podemos ver cómo Dios obra en la vida de un hombre. En Jacob es la muestra, mis hermanos, de lo que hace la gracia de Dios en la vida de un hombre. Jacob había sido un engañador, había huido de su hermano, había estado, mis hermanos, también viviendo en yugo con Labán, pero aún así la palabra de Dios lo que más resalta es la misericordia en la vida de Jacob, es la gracia de Dios en la vida de Jacob. Génesis sienta las bases de los planes redentores de Dios. Sus planes se centran en un individuo. El perfil de este individuo se revela paso a paso. En Génesis 13 nos dice que este vendría de la descendencia de una mujer, lo que indica que sería humano e implica que nacería de una mujer humana. La descendencia de la mujer sería herida en el talón, pero también se nos dice que aplastaría la cabeza de la serpiente. En el momento de la caída, Dios reveló su plan de enviar a un redentor. Adán y Eva merecían la ira de Dios, pero reciben gracia. El redentor prometido aplastaría al enemigo
que acababa de conducir al hombre y a la mujer en pecado. Y la pregunta que recorre el Antiguo Testamento es: ¿quién será aquel que liberte al hombre? ¿Será Noé? ¿Será Abraham? ¿Será Isaac? ¿Será Jacob? Pero el texto es claro y nos dice que estos hombres mueren. Ahora, en nuestro pasaje en Génesis 49, aprendemos que esta descendencia humana de la mujer y Abraham, quien sería el redentor del hombre caído, quien aplastaría la cabeza de Satanás y sería la fuente de bendición para todas las naciones de la tierra, provendría de la tribu de Judá, y que el cetro le pertenece, y todas las naciones de la tierra le bendecirían. Génesis nos da un perfil preciso de este redentor. El capítulo 49 es fascinante. Vemos macro temas de las escrituras que se desarrollan a lo largo de este capítulo. Vemos los temas de la majestad mesiánica simbolizada en el león, el gobierno mesiánico simbolizado por el cetro, la paz y el gozo, y la prosperidad mesiánica simbolizada por el asno, el vino y la leche. Pero este texto también se trata sobre legado, sobre un legado. Todos heredamos un legado familiar. Todos dejaremos un legado. La pregunta es si el legado que heredamos nos controlará y si podemos controlar el legado que dejaremos a los demás. Jacob, también conocido como Israel, había llevado a su familia a Egipto para escapar de la hambruna en Canaán, únicamente por la providencia de Dios. Su hijo José se había adelantado para salvar a muchos de la hambruna, únicamente por la providencia de Dios. Jacob era anciano cuando fue a Egipto y ahora está a punto de morir. Reúne a sus hijos para hablarles por última vez y bendecirlos. Este pasaje nos enseña, 1, cómo debemos morir, y 2, cómo debemos vivir. Como ya se los dije, la vida de Jacob no está marcada por su pecado, está marcada únicamente por la gracia de Dios. Y es aquí donde se cumple lo que dice Romanos, mis hermanos, que la gloria de Dios brilla mucho más que el pecado del hombre. Así que el título de esta clase es El Dios que gobierna la historia. Porque Jacob va a hablar no por palabras humanas, no, sino por inspiración divina. El único que conoce la historia y el futuro es nuestro Dios, por lo cual es el Dios que gobierna la historia. Y aquí vamos a entrar en el primer punto, el legado de Jacob, versos 1 al 2. Y dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Es fascinante porque estos versículos se dan en poesía, pero tienen un impacto profético. Jacob va a profetizar el futuro, no de sus hijos únicamente, sino de sus descendientes como tal. Aquí el Espíritu Santo menciona primero el nombre de Jacob, el nombre que significa suplantador, el nombre que lleva el peso de la humanidad, de la historia humana, el pecado personal, del carácter imperfecto. Este es el hombre que engañó a su padre, que huyó de su hermano, que vivió años bajo el yugo de Labán. Y sin embargo Dios usó a Jacob, lo santificó, lo quebrantó. Este Jacob llama a sus hijos porque es su padre biológico, el hombre que vivió en carne, que conoce sus fallas y las fallas de ellos. Cuando llama a sus hijos como Jacob, lo hace como un hombre que sabe lo que es vivir bajo la gracia divina a pesar del pecado humano. Al usar su nombre Israel, dado por Dios o también gobernado por Dios, se enfatiza que habla como portador de la promesa. Si Él lo llama también como sus hijos, también lo llama como portador de la promesa que Dios le ha dado. La promesa que Dios ha revelado. No solo como padre biológico, Jacob no puede conocer el futuro, como ya se los dije. Es algo únicamente que le pertenece al Señor. Jacob usa el término hebreo nagat, declarar, mismo verbo que es usado en Amós 3:7. Y dice:
porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Cuando Jacob habla de los días venideros, siempre se refiere al cumplimiento mesiánico. Israel va a hablar lo que Dios ha decretado, no palabras humanas, no lo que él piensa, sino lo que Dios ha decretado. Jacob habla como patriarca del pueblo del pacto. Él es el heredero de la promesa dada a Abraham, confirmada en Isaac y luego reafirmada en él. Su bendición no es solo personal, es pactual, es decir, relacionada con el plan redentor de Dios para su pueblo. Aquí podemos ver la revelación progresiva de Dios. El Señor no reveló todo de una vez, pero va desarrollando su plan a través de la historia. Jacob convoca a sus hijos para revelar lo que vendrá. No es una simple descripción de sus caracteres, no, sino una declaración que apunta al destino espiritual de cada tribu. Pocos pensarían que el capítulo 49 de Génesis tiene mucho que decir a los cristianos de este siglo. Las profecías contenidas en este texto se relacionan con el destino de los descendientes de Jacob. Por supuesto, aquí hay profecías mesiánicas que nos resultan interesantes, pero además de estas se nos da una idea del propósito de toda profecía, al considerar el propósito que éstas tenían para los hijos de Jacob y sus descendientes. Mis hermanos, y a través de estas profecías que Jacob le da a sus hijos, también conoceremos cómo estas profecías también es una advertencia para cada uno de nosotros. Y vamos a empezar con la primera, Rubén, el primogénito desechado, versos 3 al 4. Y dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Rubén fue el primogénito, sí, de Jacob, hijo de su esposa Lea. Lea había sido forzada a Jacob había sido engañado por Labán. Se afirma específicamente que él no la amaba. El texto lo deja claro, que él siempre había amado a Raquel por encima de Lea. Por eso Dios le mostró misericordia al darle un hijo, al que llamó Rubén, y dijo: es porque el Señor ha visto mi aflicción. Rubén significa el significado de Rubén es porque ha visto mi aflicción. Este versículo es extremadamente corto, mis hermanos, cuando Lea habla de esto. Más adelante en el texto se menciona que Rubén se acostó con Bila, la concubina de Jacob. Y Jacob se enteró. Este versículo parece extremadamente corto. Parece que es una ocurrencia tardía en Génesis 3, en Génesis 35, pero termina desempeñando un papel fundamental en la historia, en toda la historia. En el capítulo 49, cuando Jacob bendice a Rubén, dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza, el principio de mi vigor, el celso en honor, el celso en poder. Revuelto como las aguas, ya no serás el primero, porque subiste al lecho de tu padre, a mi lecho, y lo profanaste. Esta fue la bendición de Rubén en su totalidad. Así que básicamente un acto de pecado, su acto de pecado fue muy grande, le hizo perder a Rubén toda su herencia. Rubén era el primogénito, pero debido a su pecado los derechos, mis hermanos, los derechos de su primogenitura le fueron otorgados a José. Rubén ya ni siquiera podía figurar primero en el orden genealógico. La lección que extraigo de esto es la seriedad con la que Dios ve el pecado. No se trata solo de un simple acto de rebeldía que pueda pasarse por alto. Cuando pecamos debido a su justicia y santidad, se debe hacer justicia cuando pecamos. Desafortunadamente para Rubén el concepto de la gracia
todavía era extraño para él y tuvo que vivir las consecuencias de su pecado. Su lugar como primogénito favorito fue dado a José. Sus privilegios como sacerdote iban a pasar a los hijos de Leví. Sus derechos a ser la cabeza de la tribu de Israel, esto es el derecho real, iría a Judá. Así Rubén, que disponía de la dignidad del derecho de primogenitura y de la excelencia naturales, perdería todo puesto de poder debido a su inestabilidad de carácter. No creo, mis hermanos, que la lujuria de Rubén haya sido lo que lo haya llevado a este pecado. Era sus ansias de poder. Rubén, al igual que Satanás, no estaba contento con su posición exaltada, ansiaba más poder, más preeminencia. Por lo tanto, tomó a Bila, la concubina de su padre, no por su atractivo sexual, sino porque simbolizaba el derecho a gobernar la familia. Poseer el harem del gobernante era usurpar su autoridad. Dado que los últimos serán los primeros y que los que sirven gobernarán en el reino de Dios, Rubén tuvo que ser destituido de su posición de poder y preeminencia. Y aquí quiero decirles algo importante. Quien quiere gobernar debe, sin duda alguna, gobernarse a él primero. Todo aquel que quiera gobernar debe saber gobernarse a él primero. Y dice la palabra de Dios, también puedo decir que Rubén tendrá existencia como tribu, pero no excelencia. No se encuentra ningún juez, ningún profeta o ningún príncipe de esta tribu. Mis hermanos, tengamos cuidado. Como lo dice Pablo, el que esté firme, mire que no caiga. En todo momento tenemos que ser humildes, vigilantes a nuestros pecados, por más pequeños que parezcan. Cuidado a nuestra lengua, a nuestros ojos, a nuestros pensamientos. Rubén, el hijo primogénito, ha perdido todo por su pecado, por querer usurpar el cargo que tenía su padre. Seamos conformes. Si hay un pecado más grande que nosotros podamos tener, es la inconformidad. Porque cuando somos inconformes, mis hermanos, estamos desechando la gracia y la misericordia de Dios. Nuestros corazones no están teniendo contentamiento en Dios. Cuando se nos sirve un plato de comida, por más pequeño que parezca, sale nuestro corazón, sale nuestro pecado y dice, no, es muy pequeño, no me gustó, quiero más, no me sacié. Tengamos cuidado, mis hermanos, con nuestras acciones. Tengamos cuidado con lo que decimos. Cuando no estamos contentos con nuestro Señor, eso revela la condición de nuestros corazones. Vamos a pasar al segundo punto de esta clase. Simeón y Leví, violencia juzgada, versos del 5 al 7. Y dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desgasterraron toros. Maldito su furor, que fue fierro, y su ira, que fue dura. Los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Al igual que Rubén, Simeón y Leví habían demostrado un carácter que no era propio de piedad. Armas de iniquidad, no espadas de justicia, sino instrumentos de crueldad. Mataron a hombres desarmados, violando la ley antes del Sinaí. No matarás. Su crimen fue la autonomía moral. Pensaron que ellos eran los reyes de la justicia divina. Actuaron como fiscales de Dios, como jurados del tribunal divino y como verdugos. En su consejo no entre mi alma. Jacob repudia su comunión espiritual. No dice, mirad, qué defensores
de la honra familiar. Mirad qué defensores de la santidad de Dios. Dice, alejados del altar. Aquí yace la esencia del pecado. Sustituir la ira santa de Dios por la pasión humana. Nosotros pensamos muchas veces cuando nos airamos, cuando alguien comete un pecado contra nosotros, queremos hacer justicia, queremos que esa persona pague, pero el único juez es el Señor. Como lo dice Proverbios 29:22, el hombre iracundo provoca contiendas, el furioso comete muchos pecados. Simeón y Levit son hermanos, sus espadas son instrumentos de violencia. Que mi alma no entre en su consejo, que mi gloria no se una en su asamblea, porque en su ira mataron hombres y en su terquedad dejaron cojos bueyes. Maldita sea su ira, porque es feroz, y su furor, porque es cruel. Los dispersaré en Jacob y los esparciré en Israel. Estos dos hermanos de Dina se enfurecieron profundamente por la violencia de su pureza en manos de Siquem, pero no fue una indignación justa. Al someterse a la circuncisión, engañaron a los hombres de Siquem, haciéndoles creer que estaban ratificando un tratado, un pacto, y en su ira mataron a los hombres de la ciudad. Desgestarraron, por decirlo así, dejaron cojos a los bueyes, y esto fue la prueba más de que su ira era descontrolada. Un detalle que no se menciona en el relato de Génesis 34. Los caballos fueron degesterrados a causa de su uso militar, pero los bueyes se usaban con fines también pacíficos. El degesterrar a estos bueyes evidenciaba la violencia desenfrenada de estos hermanos y la destrucción sin sentido que habían causado. La alianza de Simón y Levit era impía, y por lo tanto, al igual que ellos en Babel, que se unieron en desobediencia, serían dispersados. Fue una tribu que no podía vivir junta. Fue una tribu, mis hermanos, que si podemos ver, nunca se volvió a juntar más. También puedo decir que esto también es un mensaje para nosotros. Un mensaje que muchas veces pensamos que somos jueces de Dios, que nuestra justicia es más perfecta que la de cualquier persona. Muchas veces creemos que somos mejores que cualquier pecador. Mis hermanos, únicamente somos salvos por la gracia de Dios. Y como ya se los dijo, el Señor nos pone a prueba, la prueba más grande. Si usted ora al Padre nuestro todos los días, va a encontrar la prueba más grande. Y es: Señor, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa es la prueba más grande, mis hermanos. Estamos llamados a tener misericordia. Estamos llamados también a enojarnos. Sí, nos podemos enojar, pero la palabra dice: enojaos, pero no pequéis. El Señor no nos dice que no nos enojemos, no, el Señor dice: no pequéis, que tu ira no te controle. Y como ya se lo dije, se lo repito una y otra vez: el que quiera gobernar debe gobernarse a él primero. Y vamos al último punto de esta clase, y es en el cual más me voy a extender. Judá, la promesa del Mesías, verso del 8 al 12. Y dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la servir de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino sus vestidos, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Judá, dice la palabra de Dios, te alabarán tus hermanos, se inclinarán ante ti. ¿Por qué Judá? Judá no es el primogénito, sino Rubén, ni el sacerdote, sino Levit. Tampoco es el hijo, es el hijo
que propuso vender a José y que cometió pecado escandaloso. Pero aquí está la belleza de la gracia inmerecida. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Dios elige, como ya se los dije anteriormente, lo vil para avergonzar al fuerte. Judá es un recordatorio de esto, y escuche bien: el cetro mesiánico se otorga por pura soberanía divina, no por mérito humano. Judá no es más digno que Rubén, Judá no es más digno que Levit, Judá es igualmente que pecadores que sus hermanos, pero aún así Dios tuvo misericordia de Judá. Si bien José fue el más prominente en Génesis, Judá lo será también durante el resto de la historia bíblica e incluso en el futuro. Los planes redentores de Dios se llevarán a cabo a través de Judá. De todas las tribus de Israel, Cristo vendría de Judá. El rey David pertenecía a la tribu de Judá. Cuando las naciones de Israel se dividieron posteriormente, el reino del sur se llamaría Judá. Jesús, como descendiente de David, pertenecía a la tribu de Judá. En Apocalipsis 7, cuando se enumeran las 12 tribus de Israel, Judá aparece en primer lugar. En los versos 8-9, Judá es descrito como un león. Isaacar es comparado con un burro, Dan con una serpiente, Neftalí con una cierva, Benjamín con un lobo, pero Judá es un león, no un cordero manso y apacible, ni una vaca gorda y bien abastecida, ni un ave que busca refugio, sino un león, un animal que representa victoria, poder, dominio, peligro, realeza y valentía. Junto con eso, vemos que sus hermanos se inclinaban ante él. Antes era José quien hacía que sus hermanos se inclinaran ante él. Esto se cumplió, sí, pero ahora Judá sobresaldría más que sus hermanos, y ellos se inclinarán ante él. Su poder se ve incluso en el hecho de que sus enemigos se someterán ante él. Judá es la tribu del león de Judá. Apocalipsis 5:5 dice, lo pueden poner en pantalla por favor. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La palabra de Dios dice, no será quitado el cetro de Judá. Apunta al rey davídico, sí, pero también su cumplimiento en Cristo. Hasta que venga Silo, aquí se puede interpretar como aquel a quien pertenece el cetro, aquel a quien pertenece el reinado, aquel al que pertenece el título mesiánico. En Génesis 49:10 encontramos la referencia de Silo como alguien predicho para venir de la tribu de Judá. Otras traducciones dan a esta persona el título del verdadero rey y el dueño del cetro. Cuando venga el verdadero rey, ante él se postrarán todas las naciones. Y aquí hay una pregunta importante. Si Cristo es el rey, mis hermanos, ¿por qué rechazó el reinado que se le ofrecía en Juan? ¿Por qué le dijo a Pilato que su reino no era de este mundo en Juan 18? ¿Por qué les dijo a los discípulos no importa cuando le preguntaron sobre la restauración del reino de Israel en Hechos 1? Y la respuesta es sencilla, porque su reino no es de este mundo. Mis hermanos, porque su reino va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Él es el rey verdadero, Él es el león de Judá, mis hermanos, y él es al único que le pertenece el cetro. También podemos decir que cuando venga el verdadero rey, todas las naciones le obedecerán, y la obediencia de estas naciones será suya. Cristo, mis hermanos, es
poderoso. Cuando Cristo venga, todas las naciones se inclinarán ante Él. En el Salmo 2:8 dice, Dios el Padre le dice al Dios el Hijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Las regirás con vara de hierro. Sabrán que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Cuando tome su cetro y se siente en su trono y comience a gobernar sobre las naciones, entonces finalmente se hará realidad lo que dice el Salmo 117:1. Alabad a Jehová todas las naciones, enalteced todos los pueblos. Comenzará el tiempo para todo lo que dice el Salmo 45:17. Las naciones te alabarán eternamente y para siempre. Las naciones batirán las manos y gritarán de alegría a Dios, como lo declara el Salmo 47. Los nobles de las naciones se reunirán como el pueblo de Dios, de Abraham, porque de Dios pertenece a los reyes de la tierra, porque de Dios pertenecen los reyes de la tierra, y Él es grandemente exaltado. A Jesús se le llama el león de la tribu de Judá. Qué apropiado el león provenga de la tribu de leones. Qué apropiado que Judá sea descrita como la tribu del león en el primer libro de la Biblia, Génesis, cuando en el último libro Jesús es llamado el león de la tribu de Judá, como lo acabamos de leer. El mismo poder con el que se describe a Judá en Génesis también se ve en Jesús después de llamarlo el león de la tribu de Judá. En Apocalipsis 5:12, después de llamarlo el león de la tribu de Judá, dice, digno es el cordero de la tribu de Judá que fue inmolado para recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza. El león definitivo vendría de la tribu de Judá, la tribu del león. Finalmente observamos también que la prosperidad del león con los versículos 11 y 12. Dice, destacará la paz, la alegría y la abundancia de su prosperidad. Cuando el león venga, traerá consigo una prosperidad revolucionaria. Dice que este gobernante tendrá un burro. Este es un símbolo de paz. En Apocalipsis dice que Cristo vendrá en un caballo de guerra blanco. Después de hacer la guerra, hará la paz. El rey conquistador meterá el caballo en el establo y luego, como príncipe de paz, montará una vez un caballo de paz. A menudo citamos Isaías 9 para Navidad, pero es un pasaje milenial, de principio a fin. El verso 7 dice, la grandeza de su gobierno y la paz no tendrá fin. Cuando tenga su cetro y esté sentado en su trono, las naciones lo alabarán y lo adorarán. Su paz prevalecerá sobre toda la tierra. Y recordemos también lo que nos dicen los evangelios. Cristo, mis hermanos, no vino en un gran caballo. Cristo vino montado en un asno, representando también su humildad, representando su poder. Cristo pudo venir en un caballo, mis hermanos, pudo traer carruaje, pero aún así decide venir en un asno. Y a él se le dice, Hosana al Rey de las alturas, el único Dios verdadero, al único Dios al que le pertenece la gloria. Pero también vemos que su prosperidad significa alegría. Estos dos versículos están repletos de referencias al vino. Ata su asno a una vid, la rama más selecta. Lava sus vestidos en vino, la sangre de uvas. Sus ojos serán más oscuros que el vino. De hecho, una forma de traducirlo es que sus ojos se opacarán por el vino, lo que indica su disfrute. El vino suele ser símbolo de alegría y se asocia con ella. Eclesiastés 7:7 dice, bebe tu vino con alegría. Y el Salmo 104:15 dice que el vino alegra el corazón del hombre. Recuerda que Jesús no convirtió el vino en agua en su celebración de boda, sino que convirtió el agua en vino. Esto no significa que nosotros deberíamos empezar a emborracharnos con vino, claro que no. No seamos ingenuos. El punto de este versículo es que cuando Jesús venga traerá gozo.
y su gozo será incomparable. Los símbolos de este gozo se dan a través del vino y a través de la leche. Una de las razones de alegría será, uno, la abundancia que acompaña su presencia. Cuando asuma el poder, una de las maneras en que vemos su prosperidad es la abundancia simbolizada aquí. Lavará su ropa en vino, lo que podría significar que está bañado en alegría. Sin embargo, definitivamente transmite esa abundancia de vino, que es una abundancia de prosperidad material. Lavará su ropa en vino, lavarás a tu burro en vino. Marta lavará los platos en vino. Los recién nacidos serán bañados en vino. Habrá gozo infinito, porque el Rey ha venido a gobernar por los siglos de los siglos. Habrá tanto vino, mis hermanos, que parecerá que toda el agua del mundo ha sido reemplazada por el vino. Y aquí estoy hablando del gozo que tendrán los hijos de Dios cuando vean al Rey de Gloria gobernar por los siglos de los siglos. Mis hermanos, el gozo será, no lo podemos describir, nuestro gozo será infinito. Alabaremos y podremos decir: Señor, has cumplido tu palabra. Pero otra forma de ver esta abundancia es en cómo Cristo aparca su burro, lo ata en una vid, dice el versículo 11, a la rama más selecta. Ahora bien, lo que leo es que eso nunca, mis hermanos, lo que veo es que también lo que podemos ver es que esto no se ha cumplido en su totalidad. Pero llegará en un momento, mis hermanos, cuando el Señor tomará su burro, mis hermanos, cuando el Señor claramente tomará su burro y lo atará a la vid. Y habrá tantas vides selectas. Y lo que puedo decir es que podríamos decir que hay tantas vides cuando Cristo venga y ramas selectas alrededor, que lo único a lo que podríamos atar un burro es una de ellas. Esta abundancia, cuando Cristo venga, se ve más adelante en los profetas. En aquel día los montes destilarán mosto y las colinas fluirán leche. Por todos los barrancos de Judá correrán aguas. Una fuente brotará de la casa del Señor y regará el valle, dice Joel 3:18. Dice Amós 9:14. Vienen días, declara el Señor, en que el mosto destilará de los montes y fluirá por todos los collados. Recordemos que aquí que Jacob está usando un lenguaje profético para hablar sobre el futuro de sus hijos. Pero todo esto, tanto el asno, tanto la uva, tanto el vino, lo único que quiere representar, mis hermanos, es el gozo que tendrá el pueblo de Dios cuando Cristo venga a reinar. Jacob bendice a Judá, y al bendecir a Judá Ezequiel 36 dice que la gente mirará la tierra restaurada de Israel y dirá que rivaliza con el jardín del Edén. Incluso, mis hermanos, incluso cuando venga la nueva Jerusalén, será mucho más hermosa que el huerto del Edén. Jacob bendice a Judá, y al bendecir a Judá profetiza la venida del gobernante que surgirá de Judá. Ese gobernante vendrá de Judá, tomará su cetro y traerá sobre la tierra una abundancia sin precedentes. Ciertamente recordemos que siempre la pregunta del Antiguo Testamento es: ¿quién será? ¿Será Noé? ¿Será Isaac? ¿Será Abraham? ¿Será Jacob? ¿Será David? Pero David peca, muere. ¿Quién será? Los reyes se rebelaron, la palabra de Dios dice, e hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Fueron pocos los reyes que hicieron lo bueno ante los ojos del Señor. Pero cada rey, incluso haciendo lo bueno ante los ojos del Señor, falló. Entonces la pregunta es: ¿quién? La audiencia está expectante. El pecado gobierna. El hombre cayó, pero ¿quién podrá libertar al hombre de su pecado? El Génesis nos da un perfil detallado de este Redentor que vendrá a salvar a su pueblo. Mis hermanos, y aquí se nos da una idea más clara. Cuando Cristo, el gobernante, mis hermanos, su gobierno es un gobierno único.
un gobierno que no tendrá fin, un gobierno para los siglos de los siglos. Él será el león de la tribu de Judá, su gobierno será fuerte, Él vencerá a sus enemigos, nadie podrá contra Él. Su regido será tan fuerte, y esto me recuerda mucho también en Juan, cuando llegan los guardias y lo quieren apresar y le preguntan, ¿tú eres el Cristo? Y él dice, yo soy. ¿Y qué hacen estos hombres? Retroceden. Así será cuando el león ruja. Toda la humanidad retrocederá ante su poder, porque ¿quién como Él? ¿Quién podrá estar de pie ante Él? Toda rodilla se doblará ante Él. Y este gobernante viene de nuevo. Ya vino, pero vendrá de nuevo. Vino por primera vez para quitar los pecados. Al hacerlo quitó la barrera entre tú y Él. La barrera ha sido removida. De modo que ahora nada te impide acercarte a Él excepto tú. Toma la decisión hoy de ir a Él. Él lavará todos tus pecados y te recibirá como suyo. Pero también, mis hermanos, déjeme decirte que como Él no hay nadie. Él es el único que gobierna por los siglos de los siglos. Y esta es nuestra esperanza, iglesia, que cuando Él venga, nuestro gozo será infinito. Que cuando Él venga, veremos todas sus promesas cumplidas. Cuando Él venga, mis hermanos, su reino será un reino sin fin. Y nosotros, como pueblo suyo, reinaremos con Él. Y nosotros, como pueblo suyos, tendremos tanto gozo y tanta alegría. Uno, porque ya, mis hermanos, no hemos de luchar con nuestros pecados. Y dos, porque Él cumplió su promesa, Él cumplió su pacto. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios por los siglos de los siglos. Los invito a ponerse de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú eres fiel, santo y digno, Señor. ¿Quién como tú, Señor, que gobierna todas las cosas? Hoy aprendimos, Señor, que el que no gobierna, que el que quiere gobernar y no se gobierna a sí mismo, será un hombre que será llevado a la ruina. Que el hombre que no controla sus pasiones será como Rubén. Señor, lo perderá todo. Que nuestra ira, Señor, por más justa que nos parezca, nosotros no somos jueces. El único que puede hacer justicia, el único que, Señor, puede vengar a sus enemigos, eres tú. Nosotros descansamos en tu justicia, no en la nuestra, Señor. Nosotros descansamos en tu ira, no en la nuestra. Porque tu ira, porque nuestra ira, Señor, aunque nos parezca santa, muchas veces es impía. Señor, danos ira por el pecado, pero más que todo por el pecado que nosotros cometemos ante ti, Señor. Que nos duela nuestro pecado, Señor. Que nos duela nuestra forma de pecar ante ti. Que sintamos ira cuando un pensamiento contrario, Señor, ante ti cruce nuestras mentes. También damos la gloria y el honor por los siglos de los siglos, porque tú eres el único Rey verdadero. El Rey que vendrá, Señor, y tu reino será un reino sin fin. Y nosotros, como pueblo, Señor, estaremos contigo y sentiremos un gozo infinito. Señor, permite que cada alma aquí reunida, Señor, entienda esto, que tú volverás otra vez, que tú cumplirás cada una de tus promesas, Señor, y que te veremos en gloria, majestad, y que tú eres el único digno de abrir los sellos. Tú eres el león de Judá, y cuando tú hablas, cuando tú ruges, Señor, todo, Señor, cae postrado ante tus pies. Cuanto más nosotros, que somos hombres débiles, pero confiamos, Señor, en tu fuerza. Permite ser humildes también, Señor, cuando pequemos, ir ante ti en humildad y reconocer que solo tu gracia nos puede salvar, que solo tu gracia nos puede sacar del hoyo de la desesperación, oh Dios eterno. En tu nombre oro, amén y amén.